Bienvenidos, compatriotas de la patria grande. Juan 20 pregunta ahí, ¿arranca o no arranca? ¿Qué le contestamos? Siempre arranca con bujía Hetcher para motores diésel, decía la publicidad en la radio. Estamos en vivo, 11 minutitos pasaron de las 22 horas y estamos con nuestro querido Sebastián Salgado, periodista, docente, corresponsal de guerra, director de dataurgente.com, porque hoy vamos a hablar de dos cuestiones tremendas. Y si me permiten, así ya prematuro y de entrada, que están bien entrelazadas, lamentablemente, da un poquito de miedo hasta decirlo, pero vamos a estar compartiendo pero mucha data. Vamos a estar hablando de la coyuntura argentina, vamos a estar hablando de las elecciones que se desarrollaron en el día de ayer, las internas, las PASO en la Argentina, de este llamativo, extravagante personaje que ha quedado primero en la elección, y vamos a estar hablando del comediante, vamos a estar hablando de este señor Volodymyr Zelensky, del que venimos hablando hace bastante, del que hemos hecho análisis por acá, por allá, vimos un poco de su historial como actor cómico, ahora ahí poniendo al mundo en las puertas de una guerra nuclear. Estamos hablando de responsabilidades políticas muy grandes y gente irresponsable y desequilibrada con grandes compromisos, con personas muy peligrosas, además de un poco inestables, que viene siendo una de las claves, me parece a mí, de esta etapa. Así que bueno, Seba, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Bueno, un gusto volver a charlar, encontrarnos después de una jornada dura el día de ayer, de enfrentarnos con esta realidad electoral, pero bueno, tratando de dimensionar lo que está pasando por esta parte del mundo y ver de qué manera también se puede ligar, ¿no?, con el contexto internacional. Absolutamente, Seba. Bueno, aprovechen este momento de que estamos haciendo los saluditos, a compartir lo que hay que compartir. Ponen en el link en todos lados, ahí en sus redes sociales, avísenle a la monada, a los que ustedes ya saben que tienen que estar acá, les mandan el enlace porque vamos a estar hablando de cosas importantes. Si alguno todavía no se enteró, capaz que no sigue mucho la coyuntura electoral argentina, les recordamos, ayer fueron las primarias y el candidato más votado fue el señor Javier Milei, un economista que se ha dedicado a asesorar y trabajar para algunos empresarios muy poderosos. Hace unos 8 años empezó como panelista, comentarista en medios de comunicación, un tipo todo despeinado, raro, que gritaba y que veía comunistas por todos lados, que era muy llamativo y le rendía en rating a algunos programas de televisión y dueños de canales de televisión. Y de pronto hace 2 años dijo, bueno, me voy a dedicar a la política, hizo una gran elección como diputado en la ciudad de Buenos Aires y sin haber gobernado absolutamente nada, sin prácticamente historial ni experiencia, ayer fue el candidato más votado para las presidenciales en estas primarias abiertas en la Argentina. Me gustaría, Seba, que me cuentes un poco si te lo esperabas, cómo lo estabas viendo. Justamente subiste en la semana en tu canal de YouTube el Carpetazo, que es el programa especial que hiciste sobre Javier Milei. ¿Cómo te agarró este resultado? Sí, y creo que no fue casual que también, como 3 días antes, en la imagen le pusimos el título de El elegido, que antes no tenía, simplemente era el carpetazo de Javier Milei. Veníamos siguiendo una serie de indicios en sondeos casuales que uno a veces presta la atención en algunos noticieros y demás, que la tendencia era importante, sobre todo entre los jóvenes, ese voto bronca, ese voto que le hace creer a muchos que es un voto por fuera del sistema, que es algo que se ha repetido en diferentes lugares del mundo, en América Latina prácticamente en todos los países, y que, bueno, sacó, yo en una charla que tuvimos, Dani, hace no tanto tiempo, yo hablaba de él y yo decía que estaba superando el 20, y vos sabés que tuve muchas críticas diciéndome que yo no entendía nada, que Milei no tenía ni el 5%, de que ya las elecciones provinciales, como él no tiene candidatos fuertes en el interior, los números no le favorecieron para nada en las elecciones previas en las provincias, pero que eso evidentemente no evitó de que
desde el interior sobre todo, lo vieran como una figura presidenciable. Y que, bueno, ahora nos ha sorprendido porque de manera individual fue el que sacó más votos, lo cual instala, ¿no?, esta cosa de los famosos 3/3, que es nuevo en Argentina, y que, según los números, si bien ninguna de las fuerzas políticas va a superar el 50%, que es lo necesario para ganar en primera vuelta, hoy por hoy no se sabe cuál de las dos fuerzas, si fuera el oficialismo o la oposición, el peronismo o el macrismo, el que va a entrar como segunda fuerza, ¿sí? Así es que, bueno, es un panorama complejo, pero que, de acuerdo a la realidad argentina, de alguna manera se podía prever. Seba, me quedé con esto que planteabas de que te decían, ¿cómo le vas a subir el precio? Y estábamos comentando antes de arrancar de esta canción del 2021 que hicimos, que se llama Tu Ley, jugando un poquito con el apellido de esta persona, que es una canción donde, bueno, de alguna manera mostramos un poco cuáles son las ideas de esta gente, qué cosas reivindican, y los calificamos como una política psicópata. Algo importante para aclarar, en la canción nos referimos a Milei y a su pandilla, no a los votantes, porque esto me gustaría, ya nos vamos a dedicar un buen rato para hablar de ellos. Creo que hay algunos análisis bastante prematuros que se hacen y siempre muy equivocados cuando se eligen malos candidatos, se hace mala política, se gobierna mal, se es cobarde, se trata de llevar a la gente las narices y después las elecciones salen mal. Hay algunos genios que agarran y dicen, no, la gente es tonta, la gente es mala, la gente es fascista. Yo creo que si analizamos de que el 30% que sacó Javier Milei es simplemente que la juventud argentina planea o se siente convocada por las ideas de vender bebés o vender órganos como ya vamos a estar conversando, me parece que le estamos equivocando absolutamente el vizcachazo. Digo, si los responsables de que esta persona pase de ser un panelista de televisión a ser el candidato más votado en las PASO, están en buena parte explicados por el oficialismo y ahora en un ratito lo vamos a explicar. Pero cuando sacamos esta canción y este videoclip, que los invito a que lo vean porque tiene todo un trabajo audiovisual con un dibujante maravilloso que es mi amigo Rubén Ruquenbole, me decían, vos le estás subiendo el precio con esta canción, Milei no existe, ¿por qué le hacen propaganda? ¿Viste? Siempre el problema son los artistas, los periodistas, nunca la política. Así que acá les estoy dejando el enlace en el chat, pueden buscarlo ahí, se llama Tu Ley, Daniel De Vita, lo buscan, o si no, pinchan y le dan clic ahí. Creo que es de las pocas canciones que hablan de este personaje y de esta formación política. A mí me pasó un Otra poco cosa, lo Sebastián, mismo, Dani, sí. cuando, bueno, el año pasado para Hispan TV que hicimos el carpetazo de Javier Milei, me decían, no, pero vos estás haciendo algo, viste, que no tiene ninguna vinculación con las elecciones presidenciales, es un tipo circunstancial, el año que viene nadie va a estar hablando de él. Y bueno, lo que hicimos ahora, porque muchos nos preguntaban por esa secuencia de carpetazos, donde evidentemente nos da el tiempo, ¿no?, para contar una cantidad de cosas mayor, con detalles, con datos específicos sobre su trayectoria de vida política, corporativa. Y ahora lo hemos vuelto a subir, porque la verdad que está tan fresco como hace un año, porque la trayectoria de la persona es la misma, y que justamente en este contexto yo creo que puede engañar a alguna gente porque él ha sabido moderar, ¿sí?, algunas cosas. Se ve que ha estado muy coacheado, como se dice ahora, muy asesorado, creo que es la palabra. Pero cuando vemos al Milei del 2022, yo creo que ese se parece más al Milei real, al tipo que decía sin filtro, tal vez porque no tenía tan claro que podía llegar a tener aspiraciones presidenciales para el año siguiente, ni él mismo. Así que, bueno, ahí está, para quienes nos preguntaban en el canal de Data Urgente, el carpetazo de Javier Milei que le pusimos el elegido. A ver, Seba, me gustaría que empecemos a comentar un poquito cuáles son los orígenes de Javier Milei, porque hay empresarios, formaciones políticas que se entrecruzan, y ahora en un ratito ya lo vamos a vincular con el tema del tráfico de órganos, básicamente, y lo que tiene que ver con Volodymyr Zelensky. Pero me gustaría que arranquemos. A ver, si tuviéramos que empezar a contar la historia de Milei,
al margen qué sé yo, de sus estudios, su juventud, su comienzo en el roce con el poder. No podemos obviar la figura de Urnequian. Sí, sí, cuando lo empezamos a ver a Milei como panelista, como vos decís, directamente él estaba a sueldo en el Canal América. Por eso parte de lo interesante es que al principio el grupo Clarín lo ninguneó mucho porque no era una creación de ellos, era una creación del Grupo América y para que tuviera esa repercusión política a través de la exposición en sus medios, el Grupo Clarín se sentía que no lo tenían controlado. Entonces al principio... A ver, contémosle a la gente que nos está viendo de afuera. El grupo Clarín es el pulpo mediático que es un tanque enorme. Pero hay otros empresarios y hay otros medios. Hay un medio que se llama América Televisión, cuyo dueño es Daniel Vila, Carlos Manzano, con un pasado en el peronismo, fue funcionario de Menem y hoy por hoy se dedica a ser empresario de medios. Entonces, Daniel Vila, Manzano y Ernequian, que es un empresario muy importante de la Argentina, como uno de los mayores accionistas. Estos tres muchachos son los dueños del Grupo América y Javier Milei era, por un lado, el que le manejaba los números a este empresario Ernequian y estaba a sueldo del Canal América, donde lo ponían en todos los canales de televisión como el panelista loco que gritaba y decía barbaridades. Vamos bien, ¿no? Muy bien, y que aparte por ese estilo estridente que sirve mucho para la televisión, para generar polémicas, momentos de tensión y demás, bueno, eso medía en rating, ¿sí? Y entonces, claro, muchos medios, con tal de tener 3 puntos más de rating, todos lo empezaron a invitar. Entonces, él no solamente se ganó el espacio ese en el Grupo América, del cual estaba a sueldo directamente, sino que ya los otros medios, si no lo tenían a él, sentían de que se estaban perdiendo un momento importante en la discusión política, económica, porque este tipo era estridente y si se quiere, siempre nosotros habíamos estado acostumbrados a ver esta cosa de que los liberales en lo político eran como gente más mesurada, más vinculado a lo conservador, si se quiere, y este tipo tenía un estilo absolutamente diferente, con sus ideas de Milton Friedman y demás, que yo realmente no creo que ese sea el eje específico, sino que tiene una visión donde, entre otras cosas, propone básicamente casi la abolición del Estado, ¿no? Él habla de la casta, ¿no? Como la clase dirigente política del país, de la cual él odia y de la cual ya es parte, porque también hay que recordarle a los amigos que nos ven en otro lugar que él ganó una banca como diputado, él y otros más de su movimiento, que es La Libertad Avanza, y ya son parte de esa casta que ellos mismos critican, pero siguen hablando como si no lo fueran. Y bueno, a partir de eso, habla de cosas como dinamitar el Banco Central, eliminar la mayoría de los ministerios, y algunas de las cosas, tal vez la más estridente que hemos escuchado, que creo que prácticamente dio la vuelta al mundo, de que el tipo tiene una postura tan liberal o lo que sea, que llegó a defender el tema de la venta de órganos humanos, ¿sí? En el sentido de que una persona puede decidir vender sus propios órganos si... en tanto y en cuanto son su propiedad privada. Su cuerpo es su propiedad. Y Fíjate bueno, qué eso generó interesante, polémica. Seba, esto que él plantea de alguna manera, haciéndose el inteligente o como un debate filosófico, que qué grado de libertad puede tener una persona que se ve en la necesidad de cortarse un brazo, porque era otro ejemplo que utilizaba, para venderlo. Porque la libertad siempre y cuando no te estés muriendo de hambre, la libertad siempre y cuando... a ver, es tan perverso y está tan camuflado con su... Porque ¿qué pasa? El tipo es perverso como habla, como grita, es violento a la hora de expresarse, las cosas que dice son violentas, pero enseguida él liga, cuando llega a estos extremos de psicopatía total, lo enlaza con los políticos ladrones que nos llevaron hasta acá, entonces hasta incluso las barbaridades que dice las justifica señalando que la cosa está muy mal y
no pensar como piensa él nos ha traído hasta acá. Ahora, hay algo que es clave de lo que está planteando y le mandamos un abrazo grande a todos los amigos que nos están viendo desde YouTube y también desde Twitch, ahí a Bolfoot, a Seba Farías y a todos los amigos que se van sumando. Somos muy nuevitos en Twitch, así que si nos quieren seguir nos hacen un favor enorme y después nos van a explicar también cómo utilizarlo, que somos medio dinosaurios. Ahora bien, vos fíjate que Milei, él es de la escuela austríaca, que es lo que vos planteabas, ¿no? Él se define anarquista en lo filosófico, pero como se dedica a la política como minarquista, o sea, un Estado absolutamente mínimo, lo más pequeño posible, ¿no? Y él tiene todas estas ideas que la escuela austríaca en algún punto es más filosófica que económica, porque las cosas que dicen no se aplican en ningún lado. Dicen, no, vos no leíste a von Mises, vos no leíste a Hayek. Y es toda gente que se dedicaban a discutir esto. Bueno, la libertad del ser humano nos permite vender al hijo, pero por lo menos, por lo que sabemos, no te vendían al hijo, porque todo quedaba en esa pulpa nebulosa de sus discusiones. Ahora, viene una escuela, que todos conocemos muy bien, económica, que toma todas esas ideas delirantes y etéreas y las plasma en políticas reales que sí se pueden aplicar y que sí se pueden implementar en un estado real, que todos la conocemos como la escuela de Chicago, que claramente es la aplicación fáctica de toda la paja intelectualoide que le gusta largar a Milei. ¿Y cuál es el dato que a nosotros nos da la pauta de que Milei venía en serio? En algún momento dejó de joder tanto con lo del Banco Central y empezó a plantear cosas como la dolarización, que es algo mucho más palpable. Dejó de expresar algunas cosas que generan muchísimo repudio, como estas que mencionábamos, para referirse a otras puntuales. Digo, hace un ratito estuvo dando una nota con Alejandro Fantino y ya dijo que sus primeras medidas van a ser privatizar todas las empresas públicas, para que nos demos una idea. ¿Cuál fue el dato que nos daba la pauta de que venía en serio? Que le ponen a Roque Fernández y a otro muchacho que en este momento no me acuerdo el nombre, ya se me va a venir a la cabeza, que era el equipo de Cavallo. Lo rodean del equipo de Cavallo, bueno, ni hablar de Kikuchi, que le pusieron así como el Durán Barba, como el gurú, que también es un tipo que venía del riñón de Cavallo. Entonces, a Milei le ordenaron y le dijeron, mirá, austríaco, no vas a gobernar nunca con estas ideas, te vas a someter y allanar a las ideas de los Chicago Boys. Está rodeado Milei de Chicago Boys, que él cuando habla trata de esquivar del tema, él te dice, no, yo soy austríaco, pero en realidad ahora todo su equipo viene por ahí. Que básicamente, y esto te quería preguntar, las mismas ideas, quizás Melconian no es tan extremo. Melconian es Fundación Mediterránea, que es, le explicamos, Melconian es también otro que sale del equipo de Cavallo, pero que está asesorando a Patricia Bullrich. ¿Vos ves muchas diferencias con la ganadora del macrismo entre Javier Milei y Patricia Bullrich? Cuando pensás en la Argentina presidida por uno o por otro. La verdad que no tantas, Dani. Está más vinculado a las maneras de encararlo, evidentemente, pero en esta cosa de que el Estado esté en su mínima expresión, de que se privatice absolutamente todo, fue la diferencia. Por ejemplo, Larreta decía que Aerolíneas Argentinas no la iba a privatizar, y Bullrich sí, y la que gana la interna es Bullrich, ¿sí? Como si tener nuestra propia aerolínea de bandera y todo lo que eso conlleva, ¿no? Para las economías regionales no fuera relevante, y la propia soberanía, ¿no? A partir de la organización de la conectividad del país, como ya hicieron con los trenes, ¿no? En otra época, que fue ramal ¿cómo era? Ramal que cierra, ramal que desaparece o algo así. Yo veo de alguna manera... Ramal que para, ramal que cierra, para que los trabajadores no hicieran huelga. Eso, ramal que para, ramal que cierra. Yo veo una impronta de Bullrich que sacó tal vez más provecho del tema de la seguridad o inseguridad, como quiera que se le diga eso, que es un tema transversal a toda la sociedad. Hemos vivido en las últimas semanas hechos muy violentos y muy trágicos en Argentina, entonces
ella aparece con una postura punitivista como, vamos a decir, su emblema básico y más importante. Y el de Milei tal vez está más vinculado a lo que sería acabar con los supuestos privilegios de la gente vinculada a las prebendas del Estado. Creo que ahí él trata de incluir no solamente los partidos tradicionales, sino, vamos a decir, la supuesta ineficacia o ineficiencia que pueden tener ministerios, teniendo en cuenta que, según él, esas tareas también las puede hacer el sector privado. Y entonces le mete a los jóvenes, ¿no?, como esta premisa muy fuerte de decir, vos no podés mejorar tu situación porque si vos querés hacer un emprendimiento, te van a cobrar tantos impuestos para mantener a lo que él le dice la casta política, que nunca vas a poder avanzar en ese sentido. Ahora, cuando lo vemos, o sea, de manera conjunta, hay que recordar que en la propia campaña entre ellos coquetearon bastante. En la vinculación de Milei y Macri es cercana, y Macri entre Larreta y Bullrich evidentemente se pronunció prácticamente de manera abierta por Bullrich. Lo que sí me da la sensación de que Milei va a estar desesperado, ¿no?, por todo este desguace del Estado Nacional, que incluye ministerios muy importantes. Creo que él había mencionado de cerrar incluso el Ministerio de Salud. Salud, educación, sí, sí. Todo. Dice que para la universidad y toda la educación hay que pagarla, como si todos partiéramos, ¿no?, del mismo lugar. Y que entonces, lógicamente, quien no pueda entrar al círculo de pagar por su educación va a quedar prácticamente fuera del sistema, porque, digamos, una persona que no tiene posibilidad, vamos a decir, de instruirse, difícilmente, ¿no?, va a poder mejorar. Y entonces, el caso más extremo de todos, al cual yo creo que ni la propia Bullrich se animó, está vinculado a este tema de decir, bueno, de última siempre vas a tener algo para vender que sea tu propio cuerpo, ¿sí? Pensando él en el ejemplo de los órganos. Y cuando vemos el esquema, si se quiere, más amplio, también hay que decir que los dos tienen un punto muy fuerte en común, y que es el respaldo del sionismo israelí. Totalmente. ¿Sí? Tanto Bullrich, esto permea en todos los candidatos, hemos hablado con el peronismo, o sea, Guado de Pedro fue el que trajo la empresa Mecorot, que es el que le roba el agua a los palestinos, él la trajo a Argentina, que iba a ser el candidato a presidente del peronismo. Massa está en los Wikileaks como un agente de la empresa, de la embajada estadounidense en Argentina desde hace 15 años. Pero Patricia Bullrich y Javier Milei son operadores más vinculados a la embajada de Israel directamente. En el caso de Bullrich, bueno, es abierto sus vinculaciones, su marido, Yanko, con Montoto, que es el presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, que son los que están encargados de toda la venta de armamento israelí a Argentina. Entonces, ellos te dicen, hay mucha inseguridad, nosotros nos vamos a encargar de eso, y para eso le compran todo el armamento, la tecnología y el control de la política al Estado israelí. Y en el caso de Milei, él lo encara de una manera más mística, si se quiere. Él nunca dijo abiertamente si profesaba esa religión o no, lo deja medio en tinieblas, sí dice que toma lecciones o algo así con un rabino, pero esta cosa media mesiánica con la que él juega, evidentemente tiene mucho que ver con él juega, él dice que él es Aarón y que su hermana es Moisés. Su hermana Karina Milei, que es un personaje que aquellos que la conocen, incluso que formaron parte hasta hace muy poco de La Libertad Avanza, hablan de un personaje muy difícil de abordar. Insisto, nunca hay que juzgar por el rostro, pero es una mujer que tiene una cara bastante siniestra, por lo menos ese es mi parecer. Y bueno, es un rumor muy fuerte. Él dijo que su hermana iba a ser su primera dama, y a partir de ahí se desprendieron como muchas teorías. Una de esas es que tiene una relación no natural con su hermana, por así decirlo.
Incestuosa, decís vos. Esa palabra, exactamente. Sí, sí, yo también. Bueno, acá en Argentina hemos escuchado muchas veces todo eso. Él dice que quiere más a sus perros que a los humanos. Y bueno, evidentemente es una persona que con el tema, vamos a decirlo en estos términos, afectivo, escapa de la media, ¿sí? Evidentemente para nosotros sería como muy, muy difícil tratar de entrar en ese terreno y Él habla comprenderlo al de mismo tiempo. él habla de su hermana como el jefe. Sí, 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 por eso. Es raro todo. Y se hablan en códigos con la gente que lo sigue a él, con términos que ellos ya conocen. Pero a tal punto está esta vinculación con el tema israelí y demás, un poquito volviendo a eso, de que una de las cosas que él dijo que la primera cosa que iba a hacer cuando sea presidente era cambiar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, ¿sí? Que esto es Lo mismo que una... dijo Trump. Claro, exactamente. Esto es una movida del gobierno israelí para generar presión en algunos países porque en tanto y en cuanto tengan sus embajadas en Jerusalén, como si fueran embajadas en la Palestina ocupada, léase Israel, están reconociendo que Jerusalén sería parte de la Palestina ocupada. ¿Sí? Si la cambias de Tel Aviv a Jerusalén. Y bueno, las tensiones en Jerusalén han ido en aumento. Ahí está la mezquita de Al-Aqsa, donde cada vez las tensiones son más fuertes, sobre todo en la etapa del tiempo de Ramadán, que es un tiempo eh, vamos a decir, de sacrificio y de mirada interior para los musulmanes, que no les permiten ir a orar ni siquiera. La mezquita de Al-Aqsa es una de las, creo que la cuarta más importante para todos los musulmanes, y que, bueno, ellos están haciendo todo, digamos, incluso cuando fue la partición de las Naciones Unidas, Jerusalén siempre quedó aparte, porque es un lugar sagrado, vamos a decir, para las tres religiones monoteístas, para los judíos, para los cristianos y para los musulmanes. Pero evidentemente ellos están obsesionados en quedarse con Jerusalén, a pesar de que la resistencia islámica también, hay que decir, yo percibo, es creciente, ¿no? Entonces, las estrategias han sido una por el lado de la seguridad, otra por el lado de la supuesta ineficiencia del Estado y la cosa mística, pero que en el fondo se tocan porque tienen un mismo sustento. Hablemos un poquito entonces de esta interna sionista porque fue muy interesante. Primero, y este dato, ayer me reía porque yo entiendo, ¿viste? Cuando uno está con bronca y sobre todo con miedo, porque esto le genera a mucha gente que quizás se ha detenido a evaluar cuáles son las políticas que proponen los dos candidatos que más votos sacaron, Milei y la alianza de Juntos por el Cambio. Naturalmente a uno le preocupa mucho que a partir del 10 de diciembre la Argentina esté gobernada por gente que propone hacer una carnicería, básicamente. Y en esa bronca y en ese miedo que hay, uno muchas veces se la agarra con el primero que se encuentra, ¿no? Entonces yo me reía de que me había puesto un comentario uno y me puso, me desuscribo de este canal porque por tu culpa perdimos las elecciones, ¿viste? ¿Y cómo sería eso? ¿Qué percepción, qué tipo poderoso que soy, ¿viste? Sí, Me sí, hizo sí. acordar a la Chilindrina cuando lo acusaba a Kiko y dice, me dio de patadas y me dio de trompadas, y Kiko decía, uy, qué malo soy, ¿viste? Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué esa persona sacaba la conclusión de que el resultado electoral era nuestra responsabilidad? Porque nosotros hicimos 2 programas hablando del libro de Diego Genú, que se llama El arribista del poder, que es la biografía no autorizada de Sergio Massa, y contábamos un poco quién era el candidato de Unión por la Patria. Vuelvo a lo mismo, hay una percepción, una sensación de infalibilidad en la dirigencia que se invierte, por lo menos para los peronistas, se invierte totalmente la carga de valor y de dónde emana el poder. Los peronistas y muchas otras también ideologías entienden que el que manda es el pueblo, el soberano es el pueblo, y la dirigencia tiene que interpretar esas demandas y plasmarlas en políticas públicas o en una propuesta electoral. Pero siempre el soberano es el pueblo. Vos fíjate que se elige un candidato
que no genera consenso para nada. Se elige un candidato que no es representativo ni de las bases del peronismo ni del kirchnerismo, y que ha pasado prácticamente por todos los lugares. La gestión de gobierno de Alberto Fernández fue realmente espantosa. La campaña ha sido muy rara. Yo no sé si vos coincidís, Sebastián, pero nunca he visto, por lo menos yo, tan pocos actos, poca iniciativa. Entiendo que también Massa tiene un tremendo problema de que no puede salir a prometer nada porque él es el ministro de Economía. Entonces, ¿qué va a decir? No, cuando yo agarre la conducción, esto va a mejorar, porque ya está gobernando. Entonces, elegís incluso un candidato que no puede prometer nada porque está en funciones. Pero seguramente la responsabilidad de que las cosas salen mal es mía o de algún periodista o de alguien que opinó, ¿no? Porque, insisto, es la conducción política da las órdenes y todos obedecen, y si la estrategia sale mal debe ser culpa de algún descarriado, que tiene mucho que ver con el discurso de Milei de la casta política. Que fíjate cómo funcionan en espejo esas dos definiciones. Ahora bien, en las últimas semanas, por un lado, lo que se hablaba no era de vamos todos a frenar a Milei, sino todo lo contrario. Vamos todos a sostener a Milei porque si se cae, gana el macrismo. Entonces, partiendo de datos de encuestas que decían que Milei estaría entre los 10 y los 15 puntos, dándole una victoria aplastante a la coalición del macrismo, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, se salió a sostener de hay que sostener a Milei para que no se caiga y que saque muchos votos. Porque, ¿qué pasa? Recién mencionábamos que Milei es una creación del Grupo América. Hablamos de Urnequian, de Daniel Vila y de Manzano. Bueno, estos tres muchachos son también el principal sostén de Sergio Massa. Y acá muchos hacen plop del otro lado y dicen, pará, no entiendo nada. Estamos todos preocupados porque Unión por la Patria queda tercero y porque gana Milei las elecciones, pero sí, los empresarios que fomentaron, financiaron y publicitaron tanto la carrera política de Sergio Massa como la de Javier Milei son los mismos. ¿Cómo se explica eso, Seba? Sí, eso se ve también claro en lo que fue el Frente Renovador, ¿no? En un momento era Massa contra el peronismo. O sea, había jingles, me acuerdo uno muy bueno que me encantaba, de dos chicas hermanas, una que le hablaba a la que estaba en España y que le decía no votes a Massa, que es un fraude o un impostor dentro del peronismo. ¿Y de dónde Massa podía mantener todo ese movimiento del Frente Renovador sin tener en ese momento una vinculación directa con el movimiento peronista y que casi estaban enfrentados, ¿no? Ahí sí demostró como un músculo económico, por decirlo en buenos términos, de un respaldo muy, muy importante, y lo mantuvo durante mucho tiempo. Y que después, cuando ganó Macri, hay que recordarlo, Massa se iba de gira a Estados Unidos con Macri para abrirle puertas de Estados Unidos. Mirá que Macri tenía puertas en Estados Unidos, era amigo del propio Trump, para abrirle puertas en Estados Unidos que él tenía, ¿no? Que tal vez la llegada de Massa en Estados Unidos es más Miami, cercano a todo lo que eso significa, ¿no? Y entonces ahí uno se da cuenta de que, bueno, no es un intendente de Tigre que hace su recorrido político por haber tenido una gestión dentro del gobierno de Néstor, sino que es otro movimiento político que captura al peronismo y que eso, cuando uno lo traslada en el tiempo, a través del cual en realidad vos ves que los medios corporativos nunca lo trataron mal a Massa, bueno, eso tiene un costo tremendo, tiene un costo muy, muy grande. Entonces, claro, en las mediciones, al momento de ver un año electoral, dice, no hay que hacer paso, no hay que romperlo, y bueno, vamos a ver quién mide más. Ah, yo, pero qué casualidad. Entonces, encolúmnense detrás mío. Bueno, pero evidentemente ese blindaje no tuvo el resultado esperado. Nadie esperaba que Sergio Massa saliera tercero. O muy poquito. Hay que decir, prácticamente por un punto, ¿sí? Con Patricia Bullrich,
Pero sí, o sea, uno, a veces la cosa más honesta es verle las caras, ¿no? El día de la elección, y no lo podían esconder. O sea, hubo una sorpresa, me parece, ahí grande. Ahí está el gran negocio ese de las encuestadoras que le dicen lo que quiere escuchar cada movimiento político. Y que evidentemente en el peronismo hace falta, ¿no? Una transmisión, porque el peronismo tiene esa cosa visceral del sentimiento, de juntarse y de los actos políticos, de los grandes liderazgos, y cuando eso no está, o sea, no hay un acompañamiento, ¿sí? Evidentemente. Muchos creíamos como que Cristina podía montarse en esa campaña, salir, ¿sí? Con Massa, si ella era parte de ese armado, y que le fuera dando lugar. Y eso nunca pasó. Creo que el último acto que los vi juntos, me puedo equivocar, es cuando llegó el avión que trajeron de Estados Unidos, que había sido parte de No, los vuelos de la muerte. hicieron después uno más para presentar el gasoducto y fue el último, Seba. Ah, Pero eso claro, también cuando fue muy movieron. Sí, llamativo, pero ahí teniendo a en cuenta Massa lo tenían más a un costadito, porque estaban con la manija Cristina y Alberto ese día, ¿no? No, no, estaba Cristina en el medio y uno al lado del otro, que lo mearon a Alberto, pero fue una chorreadera dorada. Ahora, lo que yo te planteo es que cuando se veía que uno de los principales obstáculos para que Massa haga una buena elección es la escasa participación, lo importante era que mucha gente que antes iba a votar con ganas porque estaba convencida de un proyecto y dejó de ir, la única, o por lo menos hasta ahora era así, la única que podía hacer que mucha gente sintiera esas ganitas de ir a votar y no se quede en la casa era Cristina, que no participó de la campaña estas 2 semanas. Que yo no sé si le pidieron que no participe o si ella decidió, yo prefiero correrme. Ahora, con respecto a lo del Grupo América, este es el libro de Diego Genú en la revista del Poder, muy interesante. Y acá plantea que Massa, cuando decide ser candidato a presidente para el 2015, va y le dice a Vila, al dueño de América, quiero hacer esto, estoy loco, le dijeron, quédate tranquilo, dale para adelante, nosotros te vamos a apoyar con todo. Massa, con los dueños del Grupo América, se va de vacaciones, comparten un lugar juntos, fueron a Miami juntos un montón de veces. O sea, el apoyo del Grupo América y el respaldo a Massa es fundamental. Vos fijate que cuando Viviana Canosa hizo un informe destrozándolo a Massa, ya asumido como ministro, la desvinculan del Grupo América. Entonces, en América es un canal totalmente antikirchnerista, todo el tiempo haciendo operaciones en contra de Cristina, de la Cámpora, de Kicillof, todo, pero a Massa no se lo toca. Ahora, es el mismo grupo empresario que de alguna manera inventa y crea a Javier Milei, que estamos acostumbrados a que estos tipos ponen los huevos en todas las canastas. En ese contexto se genera una interna muy interesante, muy interesante. Vos hablabas recién del sionismo, Seba, entre Patricia Bullrich y Javier Milei, donde el apoyo del sionismo se pone en el centro de la escena. ¿Qué es lo que pasó? Milei es muy vago como legislador, no va nunca a las sesiones, un montón de veces no se registra su voto porque directamente no va. Hay un video muy interesante que lo pueden buscar, de que un periodista lo increpa y le pregunta por qué nunca va al Congreso y le dice, yo no estoy para jugar en el ascenso, yo estoy jugando la Champions League, tenía una reunión con Bolsonaro, no puedo estar acá en Argentina votando en el Parlamento. Ese es el nivel de locura que tiene este tipo. ¿Y qué pasó? Hubo una sesión en el Congreso donde la praxis, lo que se acostumbra es, los temas donde hay debate y hay polémica, nos sentamos, lo discutimos y estamos 20 horas discutiéndolo, y las leyes, que son prácticamente una obviedad que todos estamos de acuerdo, las dejamos para el final y las votamos todas juntas. Es decir, no sé, declarar el día tanto como homenaje a fulanito, algo que no genera polémica y están todos de acuerdo, eso se vota al final. Entonces, ¿qué pasó? Se iba a dictar una ley para conmemorar un aniversario de la AMIA, de lo que fue el atentado a la mutual de la AMIA. Y estaba era un grupo, un paquete de leyes, de 8 leyes, donde una de esas era el coso de la AMIA. Milei, con su soberbia que lo caracteriza,
decía, cuando nos piden un paquete de leyes, nosotros siempre votamos en contra. Entonces, cuando sale ese paquete de leyes, que una de esas leyes era conmemorar un día de la AMIA, algo que era muy importante para el grupito de la AMIA y DAIA, que es un poco la representación del sionismo en Argentina, era una ley que para ellos era importante que saliera, Milei la vota en contra. Claro, y el titular es, Milei vota en contra de declarar el día tanto como aniversario para las víctimas de la AMIA. Y lo salieron a horadar con todo, y Patricia Bullrich, y sobre todo Yanko, que Yanko es un poco el que más tiene la manija dentro de esa de AMIA y DAIA, salieron directamente a titular. Milei está en contra de homenajear a las víctimas, Milei en contra de esto, al punto tal de que Milei no solamente le alcanzó con salir a pedir perdón públicamente, en realidad no pidió perdón, dijo, yo cuando hay paquete de leyes no los voto, pero por supuesto que quiero conmemorar a las víctimas de la AMIA, sino que hizo algo insólito en la historia del Congreso en Argentina, que es presentarle un documento al presidente de la Corte pidiéndole por favor retrotraer su voto y que se lo pongan positivo, algo que no existe en ninguna parte del mundo donde un diputado 2 meses después diga, che, ¿viste ese que voté en contra? Ponémelo a favor, ¿viste? Al punto tal tuvo que exagerar ese pedido de disculpas porque sentía que iba a perder el apoyo de prácticamente un factor de poder que lo sostiene. No, hay cosas, digamos, que no dejan de sorprender, ¿no? En el Congreso argentino, la penetración, la injerencia del sionismo. Yo creo que en este último año, tal vez la más obscena de todas fue la del diputado Milman, ¿sí? Que es uno de los laderos de Patricia Bullrich, justamente, vinculado a la información del atentado de magnicidio contra Cristina Fernández, ¿sí? Que tenía, lo hemos comentado ya en su momento con vos, Dani, todo un séquito de, ¿qué palabra usaríamos? De chicas jóvenes como asistentes, que no parecerían tener ninguna prueba de idoneidad para el cargo al cual recibían un sueldo como asesoras de este diputado, y que el tipo, evidentemente, por trascendidos, por pedidos de informes, él sabía que ese intento de magnicidio estaba en camino, y entonces cuando la investigación pidió los teléfonos, ¿sí?, de todos los asesores y del propio Milman, lo que hicieron es ir a la fundación de Patricia Bullrich, que es la que consigue la guita de Estados Unidos y de Israel, para que ahí los expertos les borraran a todos sus teléfonos para no evidenciar todas las comunicaciones que tenían en torno a eso. Lógicamente no fue un tipo que después Bullrich quiso tener en la campaña, teniendo en cuenta de que era muy, muy cercano a ella y que se lo ve con ella en muchas fotos en Israel, cuando van a comprar armamento y demás, el tipo siempre estuvo ahí, pero que el nivel de impunidad hace que el propio Poder Judicial argentino, si no es parte, le tiene miedo al sionismo en Argentina. Entonces, aunque se demuestre que intentaron matar a la vicepresidenta en funciones, no, con ese tipo, como es uno de los representantes en el Congreso argentino de Israel, no se quieren meter. Y es un tipo que debería estar detenido desde hace mucho tiempo, que no pudo dar explicaciones ni por qué borraron todos los teléfonos o los desaparecieron, pero te da una muestra real, ¿no?, de lo que se trata. Entonces, esos poderes fácticos son tan grandes que el resto, vamos a decir, de la gente que trabaja vinculado a esas esferas de poder, hacen de cuenta que no existe. Y esto incluye a lo que serían, Dani, no sé, colegas nuestros, periodistas o lo que sea, en los medios corporativos, que entonces, o sea, no sé, ahora el nuevo ídolo de C5N es Carlos Maslatón, ¿sí? Carlos Maslatón es un operador político, también sionista, de la City financiera desde la década del 90, y que desde un principio fue uno de los que fue a proyectar a Milei a Israel, ¿sí? En el carpetazo que hicimos mostramos el momento en que Carlos Maslatón, en un canal israelí en idioma español, se lo va a vender
a Patcher, que es otro, digamos, ex militar israelí, de estos argentinos que hacen el servicio militar en Israel, que fue quien dijo que Nisman estaba muerto antes de que lo supiera la policía. Y la tuiteó Patcher, Damián Patcher. Y entonces, cuando, digamos, los investigadores le preguntan, che, venía a dar explicaciones porque no sé, ¿cómo vos sabías antes de que la policía que Nisman estaba muerto? Se fue a Uruguay, se fue a Israel y no volvió más. Pero es tan descarado todo de que el tipo es presentador de noticias en Israel y va Maslatón allá a venderle a Milei, y ahí hacen sus entrevistas y Maslatón abiertamente dice, no, Milei está buscando una cabecera de playa en el Congreso, y después ya encontrará otras cosas. Ahí mencionaste a Maslatón, que ahí se da de alguna manera el enlace de lo que se viene hablando, que es el enlace que de público conocimiento entre Massa y Milei, que es un poco lo que planteaban cuando decían, no, ¿cómo van a...? Digo, cuando vos entendés y ves los nexos y las vinculaciones, la cosa está tan difusa y tan extraña y tan diferente de esa foto donde vemos y nos paraliza el corazón porque vemos que estamos a punto de una tragedia. Justamente Carlos Maslatón siempre ha estado cerca de Massa, es amigo de Massa personal. Maslatón ve en Milei una persona interesante y de alguna manera lo sponsorea y lo patrocina. Después se pelean muy feo, ahora la relación es mala. Y quien sale a denunciar, no a denunciar, sino a expresar que a Milei se lo llenaron de masistas en las listas. Entonces, si nosotros agarramos una lista de La Libertad Avanza, una boleta, y vemos las candidaturas, todos los nombres chiquititos, no los grandes, que aparece la foto, todo grande, los nombres chiquititos, ahí hay un montón de gente que hace unos años o hace muy poquito formaba parte del Frente Renovador. Entonces, nosotros nos agarramos el pecho, decimos cómo puede ser, todo. O sea, yo no estoy diciendo que sea fingida la disputa, ni mucho menos. Yo creo que la elección se va a definir muchísimo. No es lo mismo un país presidido por Sergio Massa que por Javier Milei, te los aseguro. Pero en esto de nos peleamos y nos matamos porque son proyectos absolutamente antagónicos, hay que analizar un poquito y ver la letra chica. Uno de los principales motivos, por esto que les planteábamos antes, es que para Massa era fundamental que Milei hiciera una buena elección para partir los votos con Patricia Bullrich. Pero se le fue la mano, Seba. O sea, había que sostenerlo a Milei, pero no tenía que sacar tantos votos. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Vamos a ver, por ejemplo, si para la Corporación América, para Vila, para Manzano, para Urnequian, ¿con quién se quedan? ¿Con Milei o con Massa? Apuestan a dos caballos, Dani. No, está muy claro que siempre ellos van a ganar. En las dos ganan. Está muy claro que ellos siempre van a ganar. Ahora, el establishment se va a inclinar por un tipo más predecible, incluso con capacidad de mantener tranquila a la masa social justamente porque Cristina está ahí metido. Van a elegir ir por todo, pegar un zarpazo, privatizar todo y jugarse un pleno. Eso está todo por verse, pero insisto, uno ve una foto y ve prácticamente un boxeo, pero después si pudiéramos girar la cámara y verlo desde otro lugar, la cosa se ve completamente distinta porque hay operadores de todos lados jugando el mismo partido. Yo no descarto, no estoy seguro de nada, pero quizás terminemos en un balotaje entre Patricia Bullrich y Sergio Massa y a Milei lo corran. O quizás no. También está la posibilidad de que terminemos en un balotaje Milei, Patricia Bullrich, y bueno, básicamente le ponemos la cruz a la República Argentina. En la elección presidencial reciente de España pasó eso. O sea, Santiago Abascal y Vox venían con unas ínfulas que se creían que se llevaban todo puesto y perdieron mal. Perdieron incluso una cantidad de bancas de diputados muy, muy importante. Evidentemente una cosa puede llegar a ser el voto bronca de lo que te venden como antisistema
y otra cosa el momento que realmente estás decidiendo para presidente. Así es que me parece que esa posibilidad queda abierta. Esa decisión termina formando parte de un cúmulo de, vamos a decir, de percepciones de nuestros compatriotas muy amplia en todo el país, pero sí la efervescencia que se vio en este voto, a mí me parecería difícil de que baje ese margen, ¿sí? El 50% no lo tiene nadie, va a haber una segunda vuelta, pero que de ser el 1 a que pase a ser el 3 en la presidencial lo veo difícil. Seba, hay otro personaje que, bueno, que viene más del lado de los medios y de los flashes y los reflectores y termina desembarcando en la política, sionista el muchacho, y que también está muy cerca de esto de vender órganos, pero no es argentino. ¿De quién vamos a hablar y por qué? Sí, cuando lo pensamos en esos términos, el camino es el mismo, ¿no? Estamos hablando de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Cuando vemos la carrera de ficción que hizo Volodymyr Zelensky, su productora, de qué manera fue creado prácticamente por otro sionista más grandote, que es Igor Kolomoisky, digo más grandote en poder y en dinero, ¿no? Que maneja las finanzas de Ucrania, que tenía el gas de Ucrania, que tenía la productora de televisión, que controlaba medio país, que incluso fue gobernador, y que creó a Zelensky. Y cuando vemos que Milei hizo esa, vamos a decir, actuación también de el economista que se pelea con todos, hay una teatralización también ahí, hay una ficción también puesta en todo eso, y los caminos van en paralelo, ¿sí? Uno es una serie y el otro es un talk show, que en realidad ninguno de los dos es, vamos a decir, información real. Entonces, nos sorprende mucho algunas de los paralelismos que podemos empezar a hacer en ese sentido, porque con la experiencia que nos da haber visto con nuestros propios ojos las consecuencias del gobierno de Zelensky, nos puede hacer pensar en cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de un gobierno de Milei, del cual él mismo nunca va a poder controlar. Lo que vos me decís, Dani, ahora es, digamos, una muestra importante de que decir, a él le arman, ¿sí?, cuáles van a ser sus diputados. A él le arman cuáles van a ser sus diputados porque él sabe que es una creación de otra gente. Y con Zelensky lo mismo. Siempre van a ser las caras visibles porque al mismo tiempo la cara visible es el fusible. La cara visible es el fusible de lo que se puede llegar a plantear como un supuesto movimiento político. Y una vez más, en esta cosa de exacerbar hasta qué punto están dispuestos a consumir la sangre de su propio pueblo, está este tema de la venta de órganos, ¿sí? Que Milei seguramente lo ha pensado mucho, esas son cosas que no se dicen a la brava, él sabía lo que podía llegar a despertar con ese tipo de comentarios, y que incluso después mantuvo, que intentó matizar un poquito, porque él entendía, decía, que era un derecho que toda persona podía tener, de vender sus propios órganos. Hay órganos vitales, pero hay otros como un riñón, donde se supone que el humano puede seguir viviendo con uno, y creo que en Estados Unidos eso es una cosa que se puede hacer. En Estados Unidos creo que hasta venden la sangre. Acá nosotros vamos a donar cada vez que podemos, y Está es una prohibido cosa que venderlo. hacemos sin cobrar nada. Te dan un café con leche con medialunas y lo hacemos de buena gana, creo que muchísima gente, ¿no? Cada vez que, sobre todo si hay un conocido, a veces no hace falta eso tampoco. Hubo un caso muy emblemático que al final nunca se terminó de elucidar del todo, que es el de Jorge Lanata. Seguramente muchos amigos de otros países lo conocen, a este periodista, que empezó siendo así como la cara del periodismo de izquierda en Argentina y terminó siendo el lacayo del prime time del grupo Clarín. Y este hombre, Jorge Lanata, se dice que tenía los órganos muy deteriorados y que mágicamente se hizo todo nuevo y consiguió los órganos que necesitaba. Eso en Argentina es ilegal, uno se anota en una lista y no hay preferencias, no es que por ser más rico o más famoso vas a conseguir antes
un órgano o por tener más dinero un órgano que otro, es una lista de espera. Bueno, pero es conocido que evidentemente alguien le pudo pagar para conseguir los órganos con anterioridad, pero eso está penado, es delito. Vos no decís, Seba, que en Estados Unidos no es así, se pueden comprar. Hasta donde tengo entendido, hay gente que puede vender sus órganos. Me imagino que debe haber algún tipo de legislación al respecto. Pero claro, las listas existen y hay un orden de espera. Y yo sé que hay mucha gente que puede pensar de que podemos estar improvisando, ¿no? Con temas tan delicados como este, Dani. Por eso creo yo, desde que empezamos a hacer vivos con vos hace poco más de un año, creo que esta va a ser la primera vez donde yo preferiría leer, ¿sí?, un informe del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, escrito por María Zaharova, que es la portavoz del Ministerio de Defensa, como para que vayamos compartiendo. Es un informe corto, yo lo tenía por ahí, porque hay datos contundentes. ¿Sí? Y cuando el Sí, Ministerio yo sé que no están entendiendo nada, están diciendo, va a leer un informe de esta mujer, pero ¿por qué? ¿Y por qué hablan de los órganos? Quédense tranquilos que ahora cuando se va a leer el informe van a entender todo. Lo que estamos diciendo ahora de este paralelismo de la venta de órganos de Milei como propuesta y de lo que está pasando realmente en Ucrania, no ahora, sino desde el año, por lo menos, 2014, se resume en un informe que esta misma semana difundió el Ministerio de Defensa ruso. ¿Sí? Hay una traducción de ese informe al idioma español que no tiene la mejor sintaxis, pero que yo creo, Dani, que se puede entender si lo vamos compartiendo. Yo lo voy a abrir acá en mi compu. Ahora sí tengo que usar anteojos. Bien, bien. Estás como Milei, viste que ayer debutó con los lentes. ¿Ah, sí? Yo por lo menos nunca lo había visto con lentes todavía. Bueno, gracias por la comparación. Soy un amigo. Sí, gracias, Dani. Bueno, yo aquí lo tengo. Es un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, salió publicado el día 7 de agosto de este año, o sea, hace una semana, un poquito más. Y dice lo siguiente, yo, Dani, a vos no te veo, vos me decís si lo tenés por ahí en imagen, ¿eh? Dice, artículo de la portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, entre comillas, líder mundial en trasplantología negra, es la traducción que dan por eso. Cada vez que diga la palabra negra, yo lo voy a traducir como ilegal, ¿sí? Okay. No me gusta darle una connotación a la palabra negra como ilegal. Entonces, lo que yo estoy leyendo dice la palabra trasplantología negra. Yo voy a ponerle ilegal. En Ucrania, los órganos humanos son comercializados online y offline, ¿sí? De la Gaceta Ruskaya, no sé qué, que es un órgano de difusión del Ministerio de Defensa ruso. Leo el artículo, vos, Dani, me parás cuando quieras. Desde hace tiempo se sabe que Ucrania se ha convertido en uno de los líderes mundiales de la trasplantología ilegal. Escándalos relacionados con la extracción de órganos a personas muertas empezaron a surgir a partir de principios de los años 90, realidad que se debió a la agravación de la situación económica y social del país. Desde principios del 2000, dicho problema empezó a adquirir unas dimensiones más extensas. Es la traducción rara que les digo. Impulso adicional a dicho proceso fue concedido por el golpe de Estado armado perpetrado en Kiev en febrero del 2014 y el conflicto en Donbass que le siguió al mismo. En 2014, la OSCE, esto es importante porque es la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. O sea, es una oficina que fue creada durante la Guerra Fría, OSCE, que está absolutamente permeada, vamos a decir, por los servicios de inteligencia ucranianos, ¿sí? Entonces, en 2014 la OSCE hizo constatar que los lugares de entierros masivos en las zonas de las acciones bélicas se habían encontrado cuerpos con órganos extraídos. Lo más probable es que se haya tratado de víctimas de extracciones de órganos ilegales.
Una envergadura aún mayor de la transplantología ilegal la adquirió después del inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, o sea, en febrero del 2022. El proceso en cuestión se vio propiciado por la aprobación por el régimen kievita, o sea, de Kiev, de leyes que simplifican al máximo la tarea de los trasplantólogos del país. Así, y acá viene los datos contundentes. El 16 de diciembre del 2021, fíjense qué fecha interesante, el 16 de diciembre del 2021, la Rada Suprema, o sea, el Congreso ucraniano, aprobó la ley 5.831, abre comillas, sobre la regulación del trasplante de materias anatómicos humanos. Cambiaron la ley de la regulación de trasplantes, en función de la cual, atento a esto, ya no hace falta legitimar ante el notario el consentimiento del trasplante por parte de un donante vivo o de sus familiares. Bueno, notario escribano, ¿no? Ok. O sea, estamos en no un te hace contexto... falta tener ningún documento de consentimiento ni de la persona, o sea, que viene el órgano, ni de ningún familiar. A ver, estamos en un contexto bélico. Primero, en 2014 empezaron las patotas de neonazis a hacer sus operaciones. Pero fundamentalmente ahora, durante la guerra, donde está muriendo mucha gente y hay muchos cuerpos, se simplifica la ley y de pronto vos podés caer con un hígado, con un corazón, con lo que vos quieras, y decís, ponémelo y no necesitas tener el permiso ni de la persona muerta ni de ningún familiar. Exactamente. Sigue, mirá. Tampoco hace falta certificar la autenticidad de las firmas, de lo que venga. De hecho, se autorizó la extracción de órganos a los menores. Ucrania. Se simplificó considerablemente el procedimiento de la extracción de órganos a los muertos que no autorizaron en vida la extracción de sus órganos post-mortem. La autorización de la extracción de material biológico y anatómico de un cuerpo puede ser concedida por la persona encargada que se compromete a enterrar al mismo. Por ejemplo, por el médico encargado del hospital o el jefe de una base militar. O sea, el que esté ahí certifica todo. Y esa firma tampoco hace falta que tenga ningún tipo de comprobación. El derecho de efectuar el trasplante fue concedido no solo a los centros médicos públicos, sino también a las clínicas privadas. Entonces, vos instalás una clínica privada cerca del frente y ahí arranca el negocio. Sigue un poquito más. El 14 de abril del 2022, fíjense, 2 meses después de que empezara la operación militar, 14 de abril del 2022, mirá que, digamos, el Congreso ucraniano tendría otros temas, pero ¿qué es lo que hacen? La Rada Suprema, o sea, el Congreso, aprobó la ley 5.610 sobre la introducción de cambios en el Código de Legislación Tributaria que dejó las intervenciones de trasplantes exentas de IVA. O sea, aparecés con el órgano. No o sea, hace viene falta con que digas beneficios quién. impositivos, además. Claro, pero que también sepas de que no vas a tener que pagar impuestos por la venta de órganos. Entonces vos metés una clínica ahí y de lo que digas, que lo vendés o lo que sea, te eximen del IVA también. Yo sé que es duro de dimensionar todo esto, pero es la realidad. Hay mucho material. Esto es simplemente un informe del Ministerio de Defensa ruso. Este régimen de mayor beneficio, entrecomillado, es aprovechado de manera activa por los criminales, siendo comercializados los órganos en la Darknet, además de otras esferas. Ahí, Dani, vos me vas a ayudar. Yo nunca entré a la Darknet. ¿Qué es eso? A ver, se supone que el acceso a Internet habitual, donde, qué sé yo, usás YouTube, Gmail, todo esto es la superficie. Pero después, Google, etcétera. Pero después hay una Internet profunda o la Deep Web, donde ya para gente que tiene un conocimiento mucho más habitual, vos te podés meter en páginas web o en sitios que no están controlados ni homologados, ni ningún gobierno ni ninguna empresa se mete, y ahí te podés encontrar
desde datos para el narcotráfico, para trata de personas y las barbaridades que se te ocurran. Es como una internet paralela, digamos. No, el Internet es uno solo. El tema es que todos usamos Internet de superficie, Claro. que siempre está controlado. Ahora estamos haciéndolo por YouTube y después lo vamos a compartir en Facebook y vos necesitas buscar información y buscas en Google. Todo eso está en la superficie. Dentro hay maneras de entrar y acceder donde nadie te vigila, donde nadie ve lo que haces, donde no queda ningún historial y donde aquellos que saben pueden triangular, qué sé yo, comercio de droga, pornografía infantil y todas esas barbaridades. Bueno, ahí mismo es donde el Ministerio de Defensa ruso dice que se están ofertando estos órganos. De acuerdo con los medios, los órganos de los soldados caídos de las Fuerzas Armadas ucranianas pasaron a formar parte de la oferta de uno de los comercios más grandes de la Darknet. Corazones, hígados, riñones y demás partes de su cuerpo eran ofrecidos por unos 5.000 euros la unidad. Que es esto ni un 10% de lo que las personas que lo compran realmente están dispuestas a pagar, ¿sí? 5.000 euros la unidad. Parece increíble, pero de acuerdo con el vendedor, en caso de ser formulado el pertinente pedido, se puede recibir de manera operativa un corazón por unos 25.000 euros y riñones por unos 12.000 euros. Se señala que los envíos se realizan únicamente a los países de la Unión Europea. Atención, en un contenedor médico. ¿Hay exportación también fuera de Ucrania? Exacto. No, que el negocio es ese. El negocio es. O sea, órganos ucranianos para toda la Unión Europea. Sí, básicamente, acá hablan de la Unión Europea, pero yo que vengo siguiendo este tema hace mucho, digamos, los tres demandantes básicamente son Estados Unidos, Unión Europea e Israel. ¿Sí? Hay mucho material sobre esto. ¿Dónde estamos? De manera operativa por unos 25.000 euros, riñones por unos 12.000. Se señala que los envíos se realizan únicamente a los países de la Unión Europea en un contenedor médico en un plazo de entre 48 y 60 horas. El órgano puede también ser dejado en el sitio previamente estipulado, tipo para que no nos encuentres, decime dónde yo te dejo el riñón, bajo condición de prepago completo. ¿Entendés? Para que yo te lo deje y no nos veamos, antes me tenés que haber pagado todo y después yo sí te lo dejo donde vos me digas. En caso de ser entregado en persona, hace falta el prepago del 35%. Onda, si nos vamos a ver, ahí vos me pagarás el resto. Y la copia del pasaporte. 35% y la copia del pasaporte en caso de que se haga en persona. Así como enlaces en las redes sociales, fotos y un determinado lugar con parámetros previamente estipulados. Como diciendo, mostrame que tu nombre es real con tus redes sociales y todo esto para asegurarme el pago, ¿sí? Acá el tema es el pago. Y no son todos los servicios ofrecidos por los destripadores, dice el artículo de María Zaharova. Hay datos que evidencian que el comercio puede pertenecer o como mínimo colaborar con personas relacionadas, fíjate qué interesante, con el Ejército de Liberación de Kosovo. ¿Kosovo qué es? Es un estado terrorista creado por la OTAN en el contexto del desmembramiento, ya que estamos con estos términos, de la ex Yugoslavia, pero que en realidad es una provincia serbia, ¿sí? Que ellos de alguna manera generan ese enclave como si fuera un país independiente que nadie reconoce, pero fíjate qué interesante, los ingleses ahora están tomando soldados de Kosovo para ir a resguardar la base de la OTAN en Malvinas, ¿sí? Esos mismos tipos son los que están encargados de darle seguimiento para que estos órganos aparentemente no se pierdan por el camino. Uno de los líderes del mismo es procesado precisamente por el tráfico de órganos de los soldados serbios, muertos y civiles, y demás descontentos de la época de la guerra de Yugoslavia. El propio ejército sigue funcionando, ¿sí? El de Kosovo, pero bajo otro nombre. Por lo tanto, sus miembros pueden estar presentes en Ucrania en calidad de mercenarios. En junio del 2023, o sea, 2 meses, en la frontera entre Ucrania y Eslovaquia, fue detenido un hombre que, siendo empleado de una tal ONG,
se dedicaba al comercio con menores ucranianos que eran enviados también al extranjero para trasplante de órganos, entre otros objetivos. No deja de Seba, llamar es la una mierda atención. totalmente aberrante lo que estabas contando. No, es tremendo esto. Porque cuando decimos esto, Dani, también nos tenemos que acordar por qué a Putin lo acusa el Tribunal Penal Internacional de supuesto tráfico de niños. Porque Putin, a los chicos que estaban huérfanos en los orfanatos del Donbass, lo dio en adopción de familias. ¿Sí? Porque ahora Lugansk y Donetsk son parte de la Federación Rusa. En el año 2014 y el año 2015, no está en este artículo, pero yo es un tema que sigo hace mucho, el gobierno de Kiev vació los orfanatos, sobre todo los de Lugansk, donde vos sabés y muchos de los amigos que están acá saben que yo estuve y que hice un documental ahí, sé de lo que hablo porque tuve muchas conversaciones allá sobre estos temas. Este es un tema muy delicado allá y está sobre la superficie, está palpable. Hubo una vez, en el año 2015, que Kiev vació un orfanato en Lugansk, ¿sí? Dijeron ellos que mandaron a todos los chicos a Odessa. Odessa, la ciudad de la masacre en el edificio de sindicatos de los grupos pronazis ucranianos contra los prorrusos que no estaban preparados para la situación que se dio en el que los masacraron el 14 de mayo del 2014. En el año 2015 vaciaron un orfanato de Lugansk, los llevaron a Odessa. No hay registro de qué pasó con ninguno de esos pibes. No hay registro. No hay una familia que diga, che, acá están, los adoptamos nosotros en Odessa. No hay registro. Seba, ¿este documento que estás leyendo está en dataurgente.com? No, este no, pero está en el Ministerio de Defensa ruso. Bien, ok. Lo podemos pegar, Dani. Yo te lo había mandado por WhatsApp, si lo tenés por Bien, ahí. perfecto. No, porque me interesa que puedan acceder los amigos del otro lado Sí. a O tenerlo. sea, estos documentos tienen número, o sea, lo respalda el Ministerio de Defensa ruso, no es un diario, ¿sí? Por eso me interesaba leerlo. Hay veces que puede haber colegas que hacen una investigación de las cuales nosotros no tenemos manera de comprobar sus fuentes, ¿sí? Acá estamos compartiendo un informe del Ministerio de Defensa ruso, ¿sí? Ni más ni menos. Si querés, ¿lo completamos o cómo estamos de tiempo, Dani? Por favor, sí. A ver, para que se entienda un poco, tenemos al tipo más votado en las elecciones de la Argentina hablando de que podemos vender niños y vender órganos, y a uno no le parece delirante, qué barbaridad, mirá lo que dijo. Bueno, esto existe y sus amigotes sionistas en otra latitud del mundo hacen esto. No lo dicen nada más, sino que lo hacen. En junio del 2023, retomo por ahí, en la frontera entre Ucrania y Eslovaquia fue detenido un hombre que, siendo empleado de una tal ONG, se dedicaba al comercio de menores ucranianos, ¿sí? Junio del 2023, que eran enviados también al extranjero para trasplante de órganos, entre otros objetivos. No deja de llamar la atención que la fianza fijada para el delincuente equivaldría a tan solo 1 millón de grivnas. Grivnas es la moneda ucraniana, como el rublo es ruso. En Lugansk, cuando yo estaba, todavía había cajas en los supermercados que tenían el cartelito de grivnas. 1 millón de grivnas, para que te des una idea, Dani, son $25.000. ¿Sí? Entonces, al tipo lo agarran con las manos en la masa, tratando de robar niños. ¿Sí? Y sale con una fianza de $25.000. ¿Qué es lo que vale un corazón según la lista de precios que estaba leyendo? Exactamente. Tras ser abonada la misma, o sea, pagó 1 millón de grivnas, la de haber sacado en ese momento del bolsillo, un traficante de personas, el acusado de este crimen de gravedad fue puesto en libertad y su rastro se perdió. Al mismo tiempo, acá la traducción no está muy bien, para el abad de la Laura de las Cuevas de Kiev, el metropolitano, Pavel, un sacerdote debe ser, la fianza fue fijada en la desorbitada cuantía de 33 millones de grivnas. Están dando como otro caso, que no tiene nada que ver con esto, pero para ese caso dan 33 millones y para el caso del tráfico de personas, 1 millón. Ello es prueba inequívoca de que el Estado ucraniano está dando cobertura a este sangriento negocio y alentándolo.
Existen también datos que evidencian la implicación del entorno de Volodymyr Zelensky en dichas actividades. Se comercia con órganos en Ucrania no solo en la Darknet, sino también offline. Es el último título. Hay datos que de junio del 2023, representantes del Ministerio de Sanidad de uno de los países miembros de la OTAN acordaron con la parte ucraniana el envío de un vagón refrigerado de órganos humanos y partes del cuerpo humano que suelen usarse para los trasplantes, que son la córnea, determinados huesos, tejidos conectivos, corazones e hígados. La parte ucraniana quedó representada por autónomos, ayudados por empleados del Ministerio de Sanidad de Ucrania y la presidencia del país. Último párrafo. A quienes tengan ganas de exclamar ahora, o sea, nos dice a nosotros lectores, ¿no? Porque acuérdate que esto lo escribió Zaharova. Entonces, de su puño, la traducción dice así: a quienes tengan ganas de decir ahora, esto no puede ser, y lo pone así entre signos de admiración, me gustaría recordarles que en Ucrania está legalizada la donación post-mortem de órganos y su venta al extranjero. Es legal. Lo que extraña es que los miembros del equipo de Volodymyr Zelensky no estén interesados en hacer públicos estos datos, a pesar de haber sido ellos quienes tomaron dicha decisión. Los expertos lo vinculan con que empresarios ucranianos, en la mayoría de los casos, no pueden explicar la procedencia exacta del material biológico que se prevé enviar. Suponen que en su mayoría precede de trasplantes ilegales, que extraen órganos de manera ilegal de los cuerpos de los militantes caídos durante las acciones bélicas. Mientras que los restos mortales que no son buscados por nadie son incinerados. Estas conclusiones se confirman por una alta mortalidad y un considerable número de desaparecidos militares ucranianos, así como por la falta en el territorio controlado por el régimen kievita de expertos y agentes químicos necesarios para efectuar estudios de los cuerpos. Esta circunstancia les permite a los criminales borrar las huellas y enviar los órganos y las partes del cuerpo usados en la transplantología a las provincias del oeste de Ucrania, donde ya son preparados para envíos al extranjero. Bueno. Seba, acá les estoy compartiendo en el chat, ahí tienen el enlace, van a poder entrar y chequear el documento y tenerlo. Terrible lo que estás leyendo, Seba, terrible. Sí, nos hace dimensionar, Dani, yo sé que es duro esto que estamos compartiendo hoy, muy, muy duro, pero cuando un tipo como Milei se pone a jugar con estas cosas, ¿sí? Es bueno poner sobre la mesa de qué se trata el negocio de los trasplantes financiados y pagados en el mundo. Hay organizaciones, Dani, que están muy, muy sospechadas de estar vinculadas a estas cosas, y una de ellas es Médicos Sin Fronteras. Una de ellas es Médicos Sin Fronteras, que son financiados prácticamente en su totalidad por George Soros, ¿sí? Médicos Sin Fronteras es financiada por George Soros, igual que la Open Society, al igual que Open Arms y muchas otras organizaciones que vos decís, ¿quién se va a animar a decir algo en contra de Médicos Sin Fronteras? Que son médicos, seguramente la gran mayoría de ellos, profesionales comprometidos con ayudar a alguien en algún lugar del mundo, pero esas son generalmente las acciones que permiten este tipo de actos ilegales y aberraciones, porque también lo vi en Siria, como los cascos blancos eran los que inventaban los falsos ataques de armas químicas de Bashar al-Assad contra su propio pueblo, pero en realidad eran los servicios de inteligencia británicos disfrazados de cascos blancos. Entonces, está buenísima la aclaración, porque muchas veces es complejo. Mira, me pasó conocer gente que colaboraba con Greenpeace, y ellos eran de Greenpeace, iban con la remera de Greenpeace y pegaban Greenpeace, y eran una pareja divina de gente que estaba comprometida con el medio ambiente. Ahora, sabemos que son ONGs, pero que funcionan como corporaciones, y entre todo un montón de gente buena y bien intencionada y muchos recursos, una parte es utilizada para cosas que son inconfesables. Y esto puede pasar con los cascos blancos, con Médicos Sin Fronteras
o con Greenpeace, pero contame de Médicos Sin Fronteras, cuáles son las investigaciones que hay al respecto. Ellos han estado en todos los frentes de batallas vinculadas a las guerras de la OTAN y donde hay más denuncias de este tipo de cosas. Para que te des una idea, Dani, en mi documental, creo que es el capítulo 4, donde hablo con un tipo que tiene como apodo comandante comunista. Él está peleando en Lugansk desde el año 2014. Es la persona, digamos, en la charla que ponemos en el docu hay mucha información, pero mucho más es lo que hablamos y lo que me compartió. Él fue el que me dijo que ahí estaba instalado Pfizer haciendo pruebas con la gente en el Donbass antes del año 2014. Y es la persona que también me comentó, y esto incluso también está en otro documental que está la misma persona, en RT, búsquenlo, por ahí en YouTube hay un documental que habla sobre estas cosas de la venta de órganos en Ucrania, creo que se llama Órganos por Tanques o algo así. Es la misma persona la que está en mi documental y uno de los principales entrevistados de ese documental de RT. Órganos por Tanques o algo así. Y él me explicaba esto, me dice, cuando nosotros avanzábamos del lado ucraniano, tenían crematorios móviles. Es decir, crematorios en medio de una guerra, o sea, es algo como que uno no espera ver, porque el proceso básico de las personas, cuando hay un herido, es tratar de, bueno, le dan calmantes para que aguante lo que sea que le pasó, ahí pierde una extremidad o algo, tratar de mantenerlo vivo y llevarlo a un hospital de tu lado, ¿sí? Ellos explicaban de que son tantos los cuerpos del lado ucraniano que aparecían sin órganos, de que ellos necesitaban en el mismo frente eliminar los cuerpos, porque no basta con enterrarlos, no basta con enterrarlos, porque si después hay una exhumación, ahí van a aparecer todos los cuerpos abiertos al medio. Entonces tenían crematorios móviles. ¿A quién te hace acordar esto de crematorios? No sé, ¿a quién? A los nazis. O sea, Ah, vos pensás que son esos, o sea, es la esvástica nazi, es el Pravi Sector, el batallón Aidar, el Azov. Son esos nazis que pelean para Ucrania y que son capaces de hacer este tipo de cosas con sus compañeros, que en algunos casos, también hay que decirlo, pero en ese caso, Seba, ¿no es prácticamente una continuidad? por eso, por eso. Porque si reivindican a Stepan Bandera y prácticamente la misma ideología, las mismas fotos, los mismos tatuajes, los mismos distintivos, o sea, no son los mismos por una cuestión cronológica, que son los hijos, los nietos. Y es la continuidad que hay en este momento que, digamos, se expandió por diferentes lugares. Porque también hay que decir, para cerrar un poco esta idea que queremos hacer estos paralelismos, Milei en Argentina dice, yo no tengo por qué sentirme avergonzado de ser rubio y tener ojos celestes. Son cosas que él dice, ¿eh? Son cosas que él dice. Entonces vos decís, pero ¿de dónde saca esos comentarios un tipo como este? Y evidentemente hay una concepción ahí vinculados, no sé, a alguna especie de superioridad racial o algo de esto, que permea. Y que evidentemente en este tipo de acciones que vemos, en las cuales tenían crematorios en el frente de batalla del lado ucraniano, tienen evidentemente alguna insensibilidad con su propia tropa, de que si una persona ya no está apta para pelear, el destino que le cabe es ese. Los relatos más encarnizados, que no están en mi documental, pero que sí me acuerdo que lo escuché en el documental de RT, Tanques y Órganos, hay testigos que dicen que salen de Ucrania soldados en situación muy, muy delicada para ser supuestamente curados en otros países. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué pasa? No puede pasar mucho tiempo entre que la persona muere o está muriendo en ese momento y que llega el órgano. Ahora, si te llevas la persona convaleciente para hacerle creer de que va a ser curado y te lo llevas lleno de morfina, ahí estás llevando un cúmulo grande de órganos hacia el país que supuestamente lo van a cuidar. Y después se pierde el registro. Eso
Sí, yo sé que suena. Veo tu cara, Dani. Esos testimonios están ahí y hacen lógica con una serie de relatos. Hay miles de soldados desaparecidos, ¿sí? De las cuales otros soldados ucranianos dicen, no, pero si este había muerto en mi batallón, yo sé Seba, quién era. perdón. me- Seba, ¿me escuchás? Sí, 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 ¿Hola? te escucho. ¿Sabés que te perdí? Estuve con un problema acá. Me quedé en la parte donde hablabas de que cuando vos lo tenés vivo, eh, lo estás transportando como un cúmulo de órganos, ¿entendí bien? Claro, algunos soldados ucranianos, esto no está en mi documental, pero sí en el DRT, que se suponen de que no va a sobrevivir. Supuestamente al soldado lo llevan para recuperarse a otro país que no es Ucrania y lo llevan vivo, ¿sí? Porque ese soldado, si lo transportan vivo, todavía en las condiciones que sea, todos los órganos que siguen funcionando todavía van a tener posibilidad de extraerlo con mejor posibilidad de que sea aplicado a No, no, otra es persona. terrible. Hay relatos incluso de, bueno, ambulancias en zona de guerra que sufrieron bombardeos o lo que sea, y cuando van a ver eran cajas y cajas de órganos del lado ucraniano, con inscripciones en idiomas que no eran ni ruso ni ucraniano, o sea que ya eran pedidos, ¿sí? Y hay incluso con nombre y apellido gente vinculada al servicio de salud ucraniana, algunos de ellos una mujer con nacionalidad estadounidense, que eso es muy interesante, que es de alguna manera la que supo articular todo esto. Esto, Dani, pone de manifiesto, más allá del cinismo de esta gente, yo pensaba, imagínate los latinoamericanos, ¿no? Que van queriendo defender a esa tropa, si llegan a caer heridos, ¿cuál es el destino que les espera? Entre pagarle el mes que ellos van esperando cobrar o que vendan sus órganos y que se los queden los del ejército ucraniano. Hay una serie de relatos muy fuertes en relación a todo esto y no es algo exclusivo vinculado a Ucrania solamente, ¿no? Con el tema palestino, que yo es un tema que también sigo desde hace mucho tiempo, vos sabés, las familias palestinas que reciben a sus seres queridos que murieron en cárceles israelíes o vinculados a centros de tortura israelíes y que de golpe le dicen, mira, se murió acá, se nos murió. Cuando les devuelven los cuerpos, claro, se los devuelven y ¿quién se va a poner a hacer una revisión? Hasta que hace un par de años empezaron a hacerlas y se dieron cuenta que muchos de los palestinos que volvían muertos de centros de tortura ilegal israelíes volvían vacíos, ¿sí? Tenían una costura entera y adentro rellenados con gasas, materiales, plásticos de quirófanos. Y sobre eso, en la Palestina ocupada, hay muchos relatos de palestinos que constan, incluso hay imágenes, porque una vez que les devuelven el cuerpo, o sea, hay imágenes donde este tipo de cosas se pueden ver. Así es que cuando escuchamos, ¿no?, este tipo de relatos que también llegan a nuestras latitudes y que esta gente consigue votos, como hay que recordar que Zelensky ganó por el 70%, ¿sí? Tener en claro de que estos ya no son democracias de la manera que nosotros las habíamos concebido, ¿no? Y en este sentido, creo que estos liberales, libertarios, están dispuestos a llevarse absolutamente todo puesto en pos de conseguir beneficios para sí mismos, ¿no? Y en estos paralelismos me parece que poner este tipo de cosas de relieve, aunque sean fuertes, vale la pena, porque de donde estamos tomando esta información sabemos que hay gente que no juega con estos datos, que están sufriendo mucho de los dos lados de la frontera, todas las pérdidas humanas que hay, pero que una cosa es morir en combate y otra cosa es que una persona sea herida en combate y que vendan tus órganos sin avisarte. Entonces, realmente
es una situación nueva del conflicto, seguramente para mucha gente, pero que es parte de la realidad. Seba, me voy a permitir comentar esto. Te pido disculpas de antemano por la indiscreción. Voy a tratar de ser lo más suave posible. Si a alguno le parece descabellado, si a alguno le parece que este informe puede resultar exagerado, a ver, yo tengo entendido que hay un porcentaje de cosas que te ha tocado ver y experimentar allá en el Donbass, que por una cuestión de decoro, de respeto, de profesionalismo, no las has mostrado bajo ningún punto de vista, y uno trata de comentar lo menos posible, porque corresponde y está bien incluso. Ahora, sin dar detalles, ¿a vos te ha tocado, Sebastián, ver las cosas que el ejército ucraniano le hace a los cuerpos de los soldados rusos que asesinan? Sí, 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 ellos tienen Eh, un ensañamiento con la muerte. Y entonces, bueno, a mí me tocó ver un caso, pero sé que es algo que pasa de manera frecuente. Exactamente. Entonces, si vos has visto con tus propios ojos las cosas que hacen con los cuerpos que se encuentran, que lo hagan por dinero, sería una cuestión menor. Sí, Porque lo hacen por diversión, a eso me refiero. No sé si soy claro. sí, la impronta es la misma, ¿no? En ese desprecio por la vida que tienen los fascistas en el lugar del mundo donde pisen, ¿no? Por eso una de las cosas que nos define de manera firme es el antifascismo. Este, y eso se ve expresado, ¿no? En su manera de manejarse. Pero en esta cosa vinculada al tráfico de órganos, yo creo que además queda de manifiesto de qué manera existe una élite global en el mundo en el que sienten que con dinero pueden solucionar absolutamente cualquier cosa, incluso a costa de la vida de otras personas. Y esto, o sea, nos remite seguramente a algo peor incluso que la esclavitud, ¿no? Porque cuando este tipo de cosas empiezan a salir a la luz, seguramente mucha gente empieza a tomar dimensión de lo que se trata realmente y las cosas que puede haber detrás de las intenciones bélicas de un conflicto como este, y cómo, digamos, como cuervos, como caranchos, tienen preparadas esas instalaciones para ir detrás de los conflictos. Hay que decirlo, esto no es algo exclusivo de Ucrania, ¿sí? Por eso mencionamos lo de Kosovo, pero sí es algo que tienen articulado en las guerras de la OTAN, ¿sí? En las guerras de la OTAN. Y entonces hay países donde sus élites, a través del poder que ellos tienen, evidentemente se aseguran para ellos, para su cría o para hacer negocios, la obtención de órganos humanos de esta manera, que es tal vez la expresión económica de todas esas otras vejaciones que nos ha tocado ver en las mutilaciones contra cuerpos de soldados en el campo de batalla. Seba, como para cerrar, no sé si querés agregar algo. A mí me gustaría hacerles escuchar un audio muy breve, porque algunos se puede confundir y pensar que esto es un debate ideológico permeado por nuestra percepción de qué debería hacerse con la economía, de cómo organizar la sociedad, etcétera, etcétera. Pero para entender un poco el límite que marca Javier Milei, digo, no es una persona que dice, no sé, mi enemigo es el Che Guevara, yo estoy en contra de la Revolución Cubana, o estoy en contra del chavismo, o estoy en contra de las políticas públicas con un Estado presente, etcétera, etcétera. El límite de Javier Milei es el Papa Francisco y la doctrina social de la Iglesia. Entonces digo, atención a los conservadores y sobre todo a los conservadores religiosos que se dejan llenar la cabeza por este tipo, que también va por ustedes. Si me permiten, a todos esos hombres y mujeres de fe,
si hay algo que es Javier Milei, es un tipo diabólico, si quieren que se los plantee en esos términos. Fíjense cómo define Javier Milei al Papa Francisco y a la doctrina social de la Iglesia. Escuchen. Javier Milei versus el Papa Francisco. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. El Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó, y eso va contra las propias sagradas escrituras, porque promueve la pobreza, promueve el pobrismo, promueve un régimen de miseria. Una de las cosas maravillosas del liberalismo es que promueve el comercio. Y como decía Bastián, donde entra el comercio no entran las balas. O como decía Bertrand de Juvenet, hay libre mercado, las costumbres son dulces. Y este tipo promueve un sistema que es una porquería, que mata a la gente, que la hambrea. Vos, liberal, suscríbete. Perdón. Javier Milei se plantea como enemigo del Papa Francisco porque promueve el pobrismo, lo define como el representante del maligno en la tierra y de las Sagradas Escrituras. A mí me gustaría saber, y no soy el único curioso con esto, Seba, ¿a qué entidad adorará este hombre, Javier Milei? Y habría que investigar un poco. Creo, por los señales que ha dado, lo que más adora es a sus perros, con los cuales también y a su hermana. Los adora y a su hermana. Y evidentemente el dinero, ¿no? Es lo que él adora, lo que él glorifica. Y bueno, a partir de eso va creando su propia existencia, ¿no? Evidentemente, estas posturas son imposiciones que vienen de otro lado, porque, digamos, uno no ve a un liberal que se ensañe específicamente con el Papa. O sea, ¿por qué se ensaña con el Papa y no se ensaña con el patriarca Kirill, ¿no? Ahora que estábamos hablando de Rusia. Es porque el enfrentamiento está vinculado a ese movimiento sionista que lo va creando a él. Entonces también a él le toca decir cosas a veces que está vinculado a ese movimiento político, ¿no? Y bueno, es interesante ir siguiendo en la continuidad de sus dichos algunas cosas que ha dicho, que después a veces trata de esconder, pero que bueno, en el contexto de ser hoy el primer día después de que un tipo como estos sacó la mayoría de los votos como candidato oficial a la presidencia de la República Argentina, bueno, era algo que en el siglo XXI yo por lo menos no esperaba ver. Seba, muchas gracias. La verdad que un encuentro feo, no se me ocurre otra manera de definirlo, pues estamos hablando de cosas que son horribles, pero sumamente necesarias, ¿no? Para entender los peligros que nos acechan y bueno, yo entiendo que todavía estamos a tiempo de evitar no todas las desgracias, pero por lo menos esta, ¿no? Incluso veo que hubo mucho debate, el otro día me escribían algunos que planteaban, qué sé yo, que el sistema está todo podrido, que el sistema es una porquería, y bueno, estamos de acuerdo con que la oferta electoral en esta elección, y mucho más ahora, después de las PASO, la verdad que las opciones que han quedado nos ponen muy tristes, pero me parece a mí por lo menos que ya no estamos hablando de matices. Son 5. Está Milei, Bullrich, Massa, Schiaretti y Miriam Bregman. Schiaretti, para los que no estén en Argentina, es un representante de la provincia de Córdoba, y Miriam Bregman es la representante de la izquierda, digamos. No la izquierda que ustedes imaginan, es una izquierda que está en contra de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y muy difícil de explicar, para otro día. Otra izquierda. Seba, te mando un abrazo grande. Gracias y bueno, nos estamos encontrando en cualquier momento. Nada, me voy así como un poco preocupado, asqueado y al mismo tiempo entendiendo que conocemos un poquito más a lo que nos enfrentamos, que me parece sumamente valioso. Sí, son estas las charlas que nunca vas a ver en un medio corporativo, porque también, o sea, meterse con estos temas, yo sé que lleva una cuota de responsabilidad, pero al mismo tiempo asumir lo que venga después, ¿sí? Por toda esa gente que va a intentar denostar, decir de que esto en realidad no está pasando y demás. Pero como siempre, lo que invitamos, ¿no?, a la gente que ve nuestros espacios es que investiguen, ¿sí? Por sí mismos y bueno, seguramente se van a sorprender de todo lo que ya hay
para leer sobre estos temas. Te mando un abrazo enorme, Seba, muchas gracias. Lo encontrás a Sebastián en Data Urgente, lo tenés acá en el primer renglón de la descripción. Te suscribís a Data Urgente y vas a encontrar todas las coberturas que semana a semana Sebastián hace en los medios más importantes que le permiten expresarse con libertad. Así que bueno, muchas gracias por haber estado del otro lado. Nos quedan semanas duras por delante. Vamos a ver si se puede evitar esto que es realmente imposible de conseguir. Un abrazo grande, venceremos.